Ubicada en el misterioso desierto de Nevada, el Área 51 es una base militar que en un principio se creó para hacer pruebas de vuelo tras la Guerra Fría en los años 50, misma que a lo largo de los años se ha envuelto en teorías sobre misterios que oculta, mencionando que adentro se investigan ovnis, proyectos poderosos e investigaciones que podrían cambiar todo lo que conocemos hoy en día. Acompáñanos en este video a recordar un poco de historia y a indagar todo lo que oculta este sospechoso lugar. Ya sabes cómo va esto, mientras más avancemos, más perturbador se pondrá el asunto. Sin más, hoy junto a Tristán Terror, te presentamos el iceberg del Área 51. Comencemos. Viaje astral. Se dice que muchas personas han intentado entrar por medio de este método al Área 51, sin embargo, no lo logran, ya que perciben como si una barrera los detuviera y no los dejara continuar. Se supone que este viaje te puede proyectar en el lugar que tú desees, pero aún así, existen ubicaciones que por alguna razón nadie puede ingresar, como lo es esta base militar o incluso el Vaticano. Expertos mencionan que no es que no puedas, sino que necesitas tener una conexión mental con algo o alguien, ya que si no es el caso, es imposible. Es posible que personas hayan experimentado ingresar a estos lugares mediante este método, pero no es que se trate de un viaje astral en sí, sino de un simple sueño donde se muestra lo que quieres ver. El Proyecto Abigail. Esta es la historia más conocida acerca de este lugar y nos tenemos que remontar al año 1943. Estados Unidos comenzaba un proyecto, el tratar de crear una persona poderosa, algo así como un Capitán América o un supersoldado. El científico Albert Wester comandaba este proyecto, pero al no haber voluntarios para iniciar, utilizaría a su hija, Abigail Wester. Albert comenzó a experimentar con su hija, sometiéndola a fuertes medicamentos, soportar la radiación, entre otras cosas. Sin embargo, ella empezó a deteriorarse, su cara cambió, en vez de parecer una superpersona, se convirtió en un monstruo. Albert Wester continuó con el proyecto, con el dolor de ver a su hija sufrir, ya que si la descuidaba, ella moriría al instante. Él deseaba detener todo, dar por finalizado el proyecto, pero era demasiado tarde. Los encargados de cocina del Área 51 relatarían que debían hacer grandes cantidades de comida para esta criatura. Albert, sin saber qué hacer, al ver que su hija había perdido toda la razón, al ver que la había convertido en un monstruo, se quitó la vida, al no poder con la culpa. Los altos mandos del Área 51 decidieron no darle de comer hasta que ella muriera, pero en una noche se dice que logró escapar. Existen llamadas al 911 y con lo que llegan a describir las personas se ha podido deducir que se trataba de Abigail. We got someone or something crawling around out here. Did you see what it was? Was it a person or an animal or? I can't tell. All I know is that my central light came on and I just happened to glimpse and see this thing running across the yard. A good-sized man or something that looks like a man. I don't know what it was, just that it ran across the yard. Okay. You've had problems in the neighborhood before? Yeah, my dog was killed here just recently. I don't know what it was. Whatever it is, it's running. I couldn't catch it if I was going to chase it, but whatever it was standing up. I'm out here looking through the window now and I don't see anything. I don't want to go outside. Jesus Christ, you better... Sure. Zia! Hello? Get somebody out here. What's going on now, sir? That son of a bitch is about 6'9", I don't know. Do you see him now, sir? Yes, I'm looking right at him. Uh-oh. Okay, hang on. He's right... Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. Okay, what's he doing in your yard? He's looking at me. Oh, and the guy is on foot. I don't know what... It's a big... real big person. That's all I can say. Okay, but it is a person. Yeah, I'd say it was a person, somebody really big. But he's all in black. Is he a black male or a white male? Did you actually see whether, or was he just wearing black? He's all black. Entrar al Área 51 es un hecho que sin permiso no puedes ingresar a este sitio.
es imposible a menos que quiera recibir una gran multa, ser llevado a prisión o simplemente morir por no obedecer las reglas. Cuando tratas de ingresar, siempre en el recorrido hay letreros muy explícitos señalándote el prohibido acceso a este lugar, recalcando que el uso de armas está permitido si continúas con el camino. De aquí que existan muchos relatos de personas que trataron de ir más allá de lo convencional y nunca volvieron. Pero bueno, esas son simples historias. Existen videos o casos que pudieron captar lo que te puede pasar si no obedeces. Mac Adventures es un canal de YouTube que se dedica a realizar travesías en diferentes lugares. En una ocasión descubrieron un lugar secreto para ingresar al Área 51, donde al principio una camioneta se detuvo con ellos, los dejó que avanzaran, pero desde aquí se pone muy extraño. A unos pocos metros se encontraron con unos carteles que eran muy explícitos. Estaba prohibido el paso más allá, así que se detuvieron, y es en ese momento que la camioneta que vieron anteriormente se vuelve a acercar, bajando de ella 2 militares que protegían la zona. Revisaron a los muchachos y les mencionaron que ya no los querían ver por ahí otra vez, si no recibirían una multa muy costosa. En el siguiente video se ven a unos chicos merodeando los alrededores y áreas permitidas del Área 51 hasta que unas ancianas les preguntaron sobre la ruta, ya que no conocían el lugar. Después de eso, cada quien continuó con su camino. El problema es que ellos se detuvieron en el letrero que mencionaba que el acceso más allá estaba prohibido, cosa que las ancianas no hicieron, y posteriormente una camioneta fue tras ellas, para al final ver el auto de las viejitas a lo lejos, saliendo humo de él. El caso de este canal de YouTube es uno de los casos más raros que circulan en internet. Kenny Bish era un hombre de 47 años de edad. Él era un explorador con experiencia, llevaba mucho tiempo dedicándose a esto. En una ocasión mencionó que había encontrado una cueva muy extraña en el desierto de Nevada, una cueva que estaba cerca de la base de la Fuerza Aérea Nellis y la tan conocida Área 51. Esta cueva en particular tenía forma de M y que al entrar sentía como si su cuerpo vibrara cada vez más mientras avanzaba, así que decidió salir, pero sin duda mencionaba que fue de las peores experiencias de su vida. En su canal de YouTube prometió volver al lugar e investigar la cueva, así que volvió al desierto de Nevada, pero afortunada o desafortunadamente no encontró la dichosa cueva. Todo el mundo lo tachó de charlatán y mentiroso, así que Kenny, al no soportar tantos insultos, respondía diciendo que volvería al desierto y encontraría la cueva. Al parecer, Kenny cumplió, fue de vuelta en busca de la cueva, pero él ya no volvió. Al poco tiempo se le reportó como desaparecido. Lo último que se supo de él fue que se aventuró a ir al desierto a encontrar la cueva, pero ya nunca más regresó. La policía solo encontró en una de las cuevas su celular, pero jamás encontraron su cuerpo, lo cual es sumamente raro, pues recordemos, él era un explorador con mucha experiencia. Es casi imposible que desapareciera solo así porque sí. Así como estos casos, existen más de personas que trataron de ingresar a la base militar y que por desgracia no tuvieron un buen desenlace. Evento para invadir el Área 51. En 2019 se tenía planeado que muchas personas fueran al lugar con el objetivo de pasar sin que nadie ni nada los detuviera. Al principio se veía como algo amenazante y de hecho las autoridades de Estados Unidos estuvieron prevenidas, pero al final fueron muy pocas personas las que asistieron y no pasó de eso. Gabriel es un hombre que tiene un canal de YouTube, el cual vuela en lugares no convencionales o donde no a muchas personas se les da autorización. La foto que ves en pantalla fue tomada por él al volar cerca del Área 51. Él obtuvo los permisos correspondientes para no tener problemas. Menciona también que los rumores de ser atacado por ingresar sin autorización son falsos. Lo que suelen hacerte es pedir que salgas y vayas por otra ruta. Sin embargo,
Muchos testimonios cuentan otras cosas, pero de esto hablaremos más adelante. Experimentos con alienígenas. No es ningún secreto que los seres extraterrestres podrían ser un hecho. No hay nada confirmado, pero en la historia muchos avistamientos de estos seres han sido captados. Hace no mucho, la CIA reveló que esta grabación de ovnis en el Pentágono es real. El caso Roswell, Nuevo México, ocurrido en 1947, es uno de los casos más interesantes acerca del tema. En este pequeño poblado se estrelló en el año 1947 una nave alienígena con algunos cuerpos alienígenas muertos. El tiempo pasó y Estados Unidos revelaría que lo que se estrelló en dicho pueblo fue un globo que ellos mandaron al espacio para detectar si Rusia hacía pruebas nucleares y demás. Recordemos que en ese entonces estaba la Guerra Fría, y aunque esta es la versión oficial, aseguran que el gobierno manipuló esto para no decir la verdad. Las teorías de conspiración mencionan que la nave alienígena chocó con este globo, provocando que cayeran en este pueblo. Después se dio a conocer esta autopsia, que supuestamente pertenece a los alienígenas que se estrellaron en Roswell. Quisiera mencionarte que desde hace bastantes años se han visto ovnis en los cielos, corroborando que, sí, el misterio de los alienígenas no es para nada nuevo. La autopsia a este alienígena se dice que es real, y aunque no hay nada que lo certifique, el debate aún continúa. Edgar Mitchell, quien formó parte de Apolo 14, el sexto hombre en pisar la luna, según la versión oficial, mencionó que los seres extraterrestres existen y el gobierno ha ocultado toda la información. Te recomiendo ver esta entrevista realizada por Jaime Maussan, donde Mitchell nos comenta lo que sabe acerca del caso Roswell, Nuevo México. Edgar Mitchell falleció en 2016 y con su muerte se dio pública la noticia, la cual decía que Mitchell mandó correos a Hillary Clinton donde mencionaba que quería reunirse con los alienígenas que habitaban en la Tierra, agregando que tenían un tratado con ellos. Nunca sabremos la verdad de todo esto, o al menos no lo sabremos hasta en un largo tiempo. De igual forma, muchas veces se han popularizado videos donde se interrogan a alienígenas y nos advierten de lo que pasará en nuestro futuro y todo lo que se nos aproxima, aunque es muy probable que todo esto sea falso. Túneles. Esto no es ningún misterio, y todo se remonta a lo ya antes mencionado, la Guerra Fría. El Área 51 fue creado a partir de este conflicto para hacer pruebas, estrategias y demás. No obstante, Estados Unidos esperaba que la Unión Soviética atacara fuertemente y usarían estos túneles como búnker o salidas. Actualmente, se cree que los túneles conectan con las diferentes bases militares de los Estados Unidos, además de que esta sería la razón por la cual casi nunca se capta nada fuera del Área 51, porque todo está debajo del suelo. Incluso, mineros han dicho que han sido sobornados para desalojar minas o simplemente los sobornan para que guarden silencio, ya que estas se usan como una vía de escape o de forma secreta para ingresar al Área 51. Es radiactiva. Esto es algo real. Fue construida en un principio como base militar en los años 50, cuando transcurría la Guerra Fría. Se realizaron muchas pruebas de bombas nucleares y de hecho, en 1957 se desmanteló por seguridad, ya que resultaría contaminada. Pero en 1959 se volvió a habilitar tras confirmar que podía seguir en uso. En esta imagen que ves en pantalla se pueden ver muchos cráteres, producto de las pruebas realizadas con bombas. Se llegó a mencionar que esto se salió de control afectando la radiación de los alrededores, lo que puso en peligro a muchísimas familias. Bob Lazar. Robert Scott Lazar fue un científico que trabajó en el Área 51. Su caso es muy particular. Se dio a conocer tras revelar supuesta información confidencial.
Él asegura que en el Área 51 se investigaba todo acerca de ovnis y que el gobierno le ocultaba todo al público, pero déjame tratar de platicarte la historia. Como sabemos, el Área 51 fue construida como base militar en los años 50, todo para llevar a cabo el espionaje, hacer variedad de pruebas aéreas y demás. Recordemos que la Guerra Fría se estaba llevando a cabo. En ese entonces se empezaron a diseñar aeronaves para espiar a la Unión Soviética, naves con un diseño raro entre comillas y extravagantes para ese entonces, mismos que su objetivo era volar lo más alto posible para evitar los radares de los rusos al espiarlos. Ahora bien, pasemos con la historia de Bob Lazar. Bob es contratado para trabajar en una base militar cerca del Área 51 llamada S4, donde le hacen firmar un contrato de confidencialidad, es decir, no podía decir nada a nadie, ni siquiera a su familia o amigos más cercanos. Cabe recalcar que dice haber estudiado en la prestigiosa escuela del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Al empezar a trabajar, menciona que tenía que entender el comportamiento de unas naves alienígenas, realizando ingeniería inversa, mencionando que a estos se les conoce como los grises, que habitan cerca de la estrella binaria Zeta Reticuli, a 39,17 años luz de distancia de la Tierra. Punto importante que debes saber es el elemento 115, llamado moscovio o unumpentio. Es un elemento de la tabla periódica, el cual es artificial, es decir, el ser humano lo crea, pues Bob descubrió que este elemento es el que era usado como combustible para esas naves. Al trabajar por un poco tiempo en esto, él no pudo guardar más el secreto y empezó a contárselo a amigos y familiares, hasta que el gobierno se enteró y fue despedido, siendo amenazado si llegaba a hacerlo público. Bob no sabía qué hacer, así que el 15 de mayo del año 1989 relata todo lo que te acabo de contar en una entrevista realizada para la cadena Class TV. En esta entrevista, él se hizo pasar por Dennis, tapándose la cara para proteger su identidad, y desde ese entonces, los secretos de la misteriosa y oculta Área 51 empezaron a llegar a todo el mundo, creando diversas teorías conspirativas. Se dice que las naves que investigaba Bob no eran más que naves de los soviéticos que ellos analizaban para entender su tecnología, pero que a los empleados no se les podía decir la verdad, ya que era muy peligroso por la guerra que estaba en pie, así que les echaban el cuento de que se trataban de naves extraterrestres, y como Bob Lazar no pasó la prueba de confianza, se quedó con que efectivamente se trataban de ovnis. Además, cuando investigaron un poco más a este hombre, se dio a conocer que nunca estudió en la escuela del Instituto Tecnológico de Massachusetts y que todo lo que mencionó haber hecho era mentira, como si fuera un charlatán más hablándonos de teorías conspirativas. Sin embargo, es muy raro que este sujeto supiera acerca del elemento 115 desde 1989, ya que fue hasta el año 2005 cuando este se dio a conocer de manera oficial. Se dice también que todo su historial fue borrado por el gobierno para que la gente lo viera como un loco más, ya que si el gobierno simplemente lo desaparecía o lo asesinaba, le hubiese dado más credibilidad a todo lo que dijo, porque él mencionaba que estaba amenazado. Esto nunca dejará de ser un misterio, cada vez sabemos más y más cosas. Tú decides en qué versión creer, pero dime, ¿qué opinas del caso Bob Lazar? La llamada de un trabajador. En 1957, en el programa de radio de Estados Unidos llamado Costa a Costa, recibieron una llamada telefónica en vivo de un ex empleado que aseguraba haber trabajado en el Área 51. La llamada no te la puedo mostrar, ya que si lo hago, YouTube me borraría el video, pero en la descripción tendrás un link directo a ella. El programa era llevado de la mano de Art Bell, un locutor muy famoso por contar con las historias más sorprendentes ocurridas en la radio. No obstante, en una madrugada, mientras el programa de radio estaba al aire, Art recibió una llamada de un hombre que entre nervios y desesperación declaraba ser ex empleado del Área 51 y que llevaba mucho tiempo escondiéndose, ya que querían acabar con él. El hombre mencionaba que no tenía mucho tiempo, pero aseguraba que la existencia de los alienígenas es cierto, pero que no son seres
de otro universo o de otros planetas, sino que son seres extradimensionales, que ellos se encuentran revueltos y que los altos mandatarios del mundo saben que existen y que ya el mismo gobierno estadounidense sabía de esto. Remarcó que el plan de estos seres era provocar grandes conflictos para acabar cada vez con la humanidad y así controlar a la raza humana con mayor facilidad. Él alega que el gobierno tiene lugares estratégicos para salvaguardar a las personas a lo largo y ancho del mundo para cuando esto pase, y aún así no están haciendo nada. El hombre comienza a llorar, a mostrarse desesperado. Art le pide que se calme y que le cuente más, y al pasar 2 minutos con 25 segundos de la llamada, se pierde la señal y el programa de radio sale del aire esporádicamente. Después de unos minutos, el programa vuelve al aire. Art, sorprendido, menciona que nunca le había pasado algo así, y alguien de la producción que lo acompañaba exclamó que el gobierno fue quien ocasionó todo esto. Se dice que el mismo gobierno presionó al programa para decir que todo fue falso. Trataron de desmentirlo y la gente no se lo creyó. Aún así, la llamada fue real y todo lo que te conté pasó. Google Maps. Aquí se han encontrado muchas cosas, desde avistamientos escalofriantes hasta descubrimientos espectaculares. Sin embargo, existen algunos lugares en específico en los cuales no tienes acceso ni siquiera para verlos de esta forma. Si tratas de buscar el Área 51 en Google Maps, este no te aparecerá. Podrás encontrar cráteres cercanos a la base o, en dado caso, un poco de ella, pero no podrás verla en su totalidad. Debes ingresar las siguientes coordenadas que ves en pantalla y con suerte verás un poco el lugar y sus alrededores. Propuesto a partir de la Segunda Guerra Mundial, High Frequency Active Aurora Research Program es el nombre de este proyecto, que en su traducción al español sería Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. En un principio se sabía que el proyecto se llevó a cabo para transmitir mensaje vía radio a submarinos, ya que la forma convencional a veces no era posible. Sin embargo, se cree que esto se llevó más allá, hasta el punto de poder manipular el clima o fenómenos naturales, usando incluso el proyecto ARP como arma de guerra. Desde el año 1999 se ha mencionado que el proyecto ha sido usado hasta la fecha, y aunque en 2015 se desmanteló, las teorías conspirativas siguen y se argumenta por muchísimas personas que este proyecto no se puede revelar a la población, ya que así como te lo digo, es una de sus mejores armas. Familia Sheehan. Solo imagínate vivir cerca de la base militar, escuchar con frecuencia todas las pruebas que llegan a hacer, ataques y ruidosas explosiones, pues esto le pasó a una familia que vive cerca del Área 51, y desde los años 50 que se originó la base, la familia reporta haber sido afectada. Inclusive, el molino de esta familia resultó afectado por un avión militar. La familia Sheehan demandó al gobierno de los Estados Unidos por el abuso que han sufrido por más de 60 años, a lo cual el gobierno ofreció una suma de $5.2 millones a cambio de sus terrenos. La familia no aceptó y el mismo gobierno los ha tenido amenazados, mencionando que si no aceptan, aún así les quitarán sus viviendas. Esta familia reporta con frecuencia avistamiento ovnis y lluvias radioactivas provocadas por las pruebas de bombas nucleares. La verdadera base. Desde que se dio a conocer de manera oficial que el Área 51 es verdadera, se ha mencionado que esta área solo es usada para engañar a la gente, para engañar a los curiosos, y que la verdadera base, donde se lleva a cabo experimentos tecnológicos y de investigación ovni, está en otra ubicación oculta por el gobierno. Como tal, no hay nada claro, pero existen algunos lugares donde se cree que se puede ubicar la verdadera base, como por ejemplo la base ubicada en Dulce, Nuevo México, mejor conocida como la base de Dulce. Esta es una de muchas bases subterráneas secretas que tiene el gobierno de Estados Unidos. Como ya te mencionamos anteriormente, se conectan entre túneles.
Phil Schneider fue un hombre que aseguraba había trabajado como ingeniero en dicho lugar. Mencionó que seguidamente ocurrían conflictos con extraterrestres, que ellos habitan debajo de la tierra. Cuando los trabajadores bajaban a investigar en lo más profundo de la base, lograban encontrarse con estos seres, y no todos corrían con la misma suerte. Si alguien llegaba a morir, simplemente les decían a la prensa que murió por un accidente al estar trabajando, o la típica historia de que se habían quitado la vida. Pero aquellos que sobrevivían estaban amenazados de por vida, ya que no podían decir nada. Philip relata una de tantas batallas que hubo en la base, donde él tuvo que bajar en lo más profundo y subterráneo del lugar. Al llegar se encontró con estos seres, a lo que ellos llaman como los grises. Él, desesperado y con nervios, sacó un arma y logró acabar con 2 de ellos. En batalla perdió 2 de sus dedos y obtuvo heridas severas. Philip Schneider asegura que los grises capturan a los humanos para investigar el ADN humano y suelen absorber nuestra sangre o también la de los animales. Todo se había quedado ahí, como otra historia más sin pruebas contundentes. Sin embargo, en 1996, Philip es encontrado sin vida, ahorcado con un catéter, además de que presuntamente, antes de morir, fue torturado. O al menos así lo decían varias pruebas. A partir de aquí, la versión oficial de las autoridades es que Philip se quitó la vida, lo cual es un poco extraño, por lo que las conspiraciones decían que él había sido silenciado por el mismo gobierno para que ya no siguiera divulgando más información. Este caso no es tan conocido, pero es de los más extraños que hay acerca de esta base, que sin duda nos deja con mucho en qué pensar, mucho en qué analizar, y nos habla de lo que son capaces de hacer las autoridades por mantener en secreto todo lo que ocultan detrás.